Bienvenido seas una vez más al podcast de Nuevos Comienzos. Hoy hablaremos sobre administración. Proverbios 16, 20, 21 en la traducción al lenguaje actual dice: el buen administrador prospera. Dios bendice a quienes en él confían. Al que piensa bien las cosas se le llama inteligente. Quien habla con dulzura convence mejor. Uno de los errores más grandes que cometemos al hablar de finanzas es ignorar la administración. Nosotros debemos de aprender a administrar antes de ser financieramente estables. Porque si tú no sabes administrar, obviamente nunca podrás administrar tu dinero. Vas a hacer un desperdicio del mismo. Administrar significa hacer buen uso de los recursos para una meta en común. Ser un buen mayordomo de aquello que le fue dado o encomendado. La Biblia, a lo largo de sus libros y sus capítulos, tiene historias de administración, de cómo el Señor valora la administración. Es más, desde el propio Génesis encontramos lecciones de administración. Génesis 1:29 en la traducción al lenguaje actual dice: también les dijo Dios: hoy les entrego a ustedes toda planta que da semilla y todo árbol que da fruto. Todo esto les servirá de alimento. Imagínate tú que Adán y Eva no hubiesen sido buenos administradores de esas plantas o de esas semillas. No tendríamos hoy los árboles de fruta. Debían de administrar adecuadamente. Dios estaba dando ahí un principio de administración. Ellos tenían que ser buenos administradores. Cometieron un error y por eso el Señor los saca del jardín, por haber cometido un error administrativo, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Les dijeron: no toquen ese árbol, no se acerquen a ese árbol. ¿Y qué hicieron? Como malos administradores, fueron y utilizaron ese árbol que estaba prohibido. Cuando tú tienes a cargo algún recurso y te dicen: esto está para aquel punto o para aquel inciso, tú no lo usas para otra cosa. Tú no lo usas a conveniencia tuya. Lo usas de acuerdo a quien te dio el resguardo de ello. Tu vida es el resguardo que Dios te dio a ti de lo que Él tiene en su plan perfecto. Entonces tú tienes que ser un buen administrador de tu vida en todo aspecto: financiero, espiritual, educativo, profesional. Debemos de ser buenos administradores. Si no aprendemos a ser buenos administradores, vamos a desperdiciar recursos, vamos a estar lamentando. Las malas decisiones administrativas que tomemos lo vamos a lamentar en el futuro. Mira lo que dice Deuteronomio 16 del 18 al 20. Nombrarás jueces y oficiales que juzguen con justicia al pueblo en cada una de las ciudades que el Señor tu Dios entregará a tus tribus. No pervertirás la justicia ni actuarás con parcialidad. No aceptarás sobornos, pues el soborno nubla los ojos del sabio y tuerce las palabras del justo. Seguirás la justicia y solamente la justicia, para que puedas vivir y poseer la tierra que te da el Señor tu Dios. Aquí el Señor está hablando sobre una administración de justicia. Algo de lo que nos quejamos en Latinoamérica es del problema de la justicia. No es igual para todos, porque hay mucha corrupción. Debemos de hablarlo, porque es cierto. Entonces, la justicia se vuelve parcial, no se vuelve imparcial, sino que fallan a favor de aquel que les dio el soborno. El Señor dice todo lo contrario: no aceptes sobornos, porque va a nublar tu buen juicio. Debes de ser un buen administrador. Si el Señor te pone en un lugar donde vas a administrar algo, sé justo, sé sabio. No permitas que tus palabras se tuerzan a causa de un soborno. No permitas que tú, cuando juzgues, seas parcial. Debes de ser siempre imparcial, porque eso te hará un buen administrador. Debes de ser imparcial con todos, así sea tu propia familia o no lo sea, porque eso es lo que estamos llamados a ser, buenos administradores. Entonces, si te das cuenta, la administración te va a ser útil para todo. En la administración del gasto de la casa, la administración de tus finanzas, la administración de los ingredientes para cocinar. Si tú no tienes una buena administración, tú empiezas a cocinar y te das cuenta que te faltan ingredientes, que no te va a alcanzar lo que tienes. Entonces no vas a hacer el plato que tú querías. Todo tiene que ver con la administración. No con la administración que nosotros entendemos, sino con la que demanda el Señor de nosotros.
nosotros una administración justa, adecuada, que pensemos bien las cosas. Proverbios, como te lo leí al principio, habla sobre que un buen administrador prospera porque utiliza adecuadamente los recursos. Y al utilizar adecuadamente los recursos, tú haces que estos se multipliquen. Hay gente orándole y pidiéndole al Señor que aumente sus finanzas, que les dé esto, que les dé aquellos, pero son muy malos administradores. Y dos cosas que te he hablado. Una, Dios no desperdicia recursos. Si lo que hoy tienes no lo puedes administrar, ¿cómo esperas que Dios te dé más para que aprendas a administrarlo? Mejor administra bien lo que hoy tienes para que el Señor te promueva. Eso es lo primero. Y lo segundo, el Señor no contradice su palabra. Acá dice, el buen administrador prospera. Para tú prosperar, primero debes de ser buen administrador, porque el Señor no te va a prosperar si eres un mal administrador, porque sería contrario a su propia palabra. Primera de Corintios 14:33 dice, porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es la costumbre en nuestras iglesias. Un buen administrador sabe qué es lo importante, sabe qué es lo que puede postergar y sabe qué es lo que tiene la prioridad. Ese es un buen administrador. Tú no puedes ir a comprar una casa si no tienes dinero. Tú no puedes ir o trasladarte en tu carro si el carro primero no tiene gasolina. No sé si me estoy explicando. Hay un orden. Uno tiene que respetar ese orden. Como buen administrador debe de tener un orden. No puede ser que tú quieras administrar las cosas, y si hablamos de las finanzas, no puede ser que tú quieras administrar tus finanzas si no haces un presupuesto de primero, si no estás claro de lo que tienes que pagar, si no estás claro de lo que vas a ganar. Desafortunadamente nos han enseñado a hacer proyecciones y hacemos proyecciones financieras. A fin de mes yo voy a tener tanto. ¿Quién te dijo que es cierto? Tú no sabes si te van a pagar en la empresa, tú no sabes si te van a despedir, tú no sabes si vas a llegar a fin de mes. Entonces deja de estar haciendo proyecciones. Mis padres me enseñaron algo: no cuentes el dinero antes de tenerlo en la mano. Debes de tenerlo en la mano para contar el dinero. Es un orden, es un principio administrativo. De todo esto vamos a seguir profundizando en los próximos podcasts, pero teníamos que sentar las bases. Debemos de ser buenos administradores de los recursos que el Señor nos ha dado. Así que hoy yo te invito a que reflexionemos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores, a ser personas que seamos honestas, que seamos imparciales, que no nos dejemos sobornar, que no hagamos proyecciones a nuestra conveniencia, sino todo lo contrario, que realmente tengamos los recursos para poder hacer buen uso de ellos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.